Hola Junior, espero que te encuentres bien. En este momento te voy a explicar cómo trabajar o cómo hacer los contenidos de esta semana. Para lengua española, el tema trabajado en esta semana es la medida de los versos. Podemos definir un verso como un conjunto de palabras ceñidas a un ritmo y una rima concreta, dando así el efecto rítmico de un poema. El verso además contiene varias oraciones. Un verso es un conjunto de palabras que siguen un ritmo y una medida específica. Una estrofa es un conjunto de dos o más versos estructurados según su ritmo y medida. El verso es aquel conjunto de palabras que está ordenado de acuerdo a su medida y su ritmo. Aquí te presento un ejemplo de un poema para que comprendas lo que es una estrofa. Una estrofa es un conjunto de versos y verso es cada parte que compone a una estrofa. Para medir versos hay dos reglas específicas que son: si la última palabra de ese verso es una palabra aguda, se cuenta una sílaba más. Por ejemplo, si yo digo me gusta esa canción, la palabra canción es una palabra aguda. Entonces, cuando yo empiezo a dividir en sílabas, me gusta esta canción. Si la cuentas, tiene 7 sílabas, pero como termina en una palabra aguda, se le suma 1 y se convierte en 8 sílabas. Ahora bien, aquí están los nombres de los versos de acuerdo al número de sílabas. Si tiene 8 sílabas, se le llama octasílabo y así sucesivamente. Otro tipo de regla para medir los versos es si una palabra es esdrújula. Cuando una palabra es esdrújula, se cuenta una sílaba menos. Recuerda, Junior, que las palabras esdrújulas son aquellas que se acentúan en la antepenúltima sílaba. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo: aire de música. Si contamos las sílabas, aire de música, son 6 sílabas que tiene, pero siguiendo las reglas, como es una palabra esdrújula, en vez de sumarle 1 o que quede igual, le restamos 1. Entonces se va a convertir en un verso de 5 sílabas y se va a llamar pentasílabo. Si los versos terminan en una palabra que no sea ni aguda ni esdrújula, solamente se hace una separación de sílaba normal y se le pone el nombre de acuerdo a esta tabla que se presenta del otro lado. Están los versos de arte mayor, donde están desde 2 sílabas hasta 8 sílabas, y los versos de arte mayor de 9 o más sílabas. Aquí te presento un video, apoyo audiovisual, que te va a ayudar mucho con este contenido. Y para ver si estás aprendiendo o has comprendido, me gustaría que tú separaras cada uno de esos versos de esas dos estrofas en sílabas y le pongas el nombre al lado. Es decir, que si tiene 5 sílabas, ya tú sabes que se va a llamar pentasílabo, pero primero tiene que separarlo en sílabas cada uno de ellos. Por otro lado, en matemática, los temas trabajados fueron la multiplicación con múltiplos de 10. ¿Cuáles son los múltiplos de 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, etcétera, etcétera. O mayormente trabajamos con el 10, el 100, el 1000, el 10.000, 100.000, 1.000.000. Y la multiplicación por descomposición del primer factor. Vamos a ver el primer tema. La multiplicación con factores de 10, 100, 1000, 10.000, etc. Para multiplicar cualquier número por uno de estos factores, solo se multiplican los números que no tengan cero y al final se le añaden tantos ceros como indique el factor. Por ejemplo, si yo tengo 15 por 1000, ¿cómo yo lo resuelvo? Multiplico los números que no tienen cero, el 15 por el 1, igual a 15. ¿Y cuántos ceros tiene el 1000? 3. Coloco mis 3 ceros.
1, 2 y 3. ¿Y qué cifra tengo al final? 15.000. Recuerda también un truco muy fácil es que todo número multiplicado por 1 es igual al mismo número. La multiplicación por descomposición del primer factor. Multiplicación de manera concreta y descomposición aditiva. Para esto vamos a utilizar la propiedad distributiva de la multiplicación. En la multiplicación 212 por 3, los pasos a seguir para realizar la multiplicación por descomposición son los siguientes. Primero tenemos que descomponer el 212 según su valor posicional. Recuerda los valores posicionales están la unidad, decena, centena, unidad de mil, etcétera, etcétera. Y luego cada uno de esos valores posicionales lo vamos a multiplicar por 3. Bien, primero descomponemos por la propiedad distributiva. La propiedad distributiva de la suma. Primero pongo mi 2. ¿Qué lugar ocupa el 2? La centena. ¿Y cuánto vale la centena? 100. Por lo tanto, se convierte en un 200. Luego está el 1. ¿Qué valor posicional tiene el 1? La decena. ¿Cuánto vale la decena? 10. Como es un 1, me queda el mismo 10. Y por último, el otro 2 representa la unidad. ¿Cuánto vale la unidad? Esa unidad vale 1 y 1 por 2 son 2. Todo eso lo multiplicamos por 3, que es lo que nos indica la operación. El segundo paso es distribuir cada número con su factor, es decir, el 200, el 100 y el 10 lo vamos a multiplicar por 3, pero por separado o agrupándolo en pequeños grupitos. Entonces decimos 200 por 3 más 10 por 3 más 2 por 3. Ahora resolvemos cada multiplicación. 200 por 3 igual a 600. ¿Cómo podemos hacer esa multiplicación? Sencillo, como te había explicado anteriormente. Multiplicamos los números que no tienen 0. 2 por 3 son 6. ¿Y cuánto 0 tiene el 200? 2. Ahí está un 600. Luego multiplicamos 10 por 3, que es igual a 30, y 2 por 3, que es igual a 6. Cuando sumamos todo, nos da 636. Y ahí hemos completado la multiplicación por descomposición del primer factor. Ahora bien, me gustaría saber cómo van tus aprendizajes y para eso quiero que realices las siguientes actividades. Si tienes un cuaderno, una hoja y un lápiz, donde quiera que lo puedas realizar. Y luego me envías una foto. La primera actividad dice, realiza las siguientes operaciones, discúlpame que no está completa, por factores 10, 100, 1000 y 10.000. Ejemplo de la primera para retroalimentarte. 123 por 1. Recuerda que te dije que para multiplicar cualquier número por factores de 10, lo que hacemos es multiplicamos el número por el otro número que no tengan 0, es decir, 123 por 1. ¿Y cuántos 0 tiene el 100? 2, agregamos los 2. También te recuerdo que todo número multiplicado por 1 es igual al mismo número. Entonces, 123 por 1 es igual a 123, más 2 ceros que tiene el 100, coloco mis 2 ceros. Al final, ¿cuánto me va a dar eso? 12.300. Ese es un ejemplo del primer ejercicio. El segundo ejercicio dice, realiza los siguientes ejercicios por descomposición. 123 por 3. Recuerda que primero tienes que descomponer el 123 de acuerdo al valor posicional que ocupe. Recuerda que el 1 en el primer ejercicio va a valer 100. Como tengo un 1, se queda el mismo 100. Más 2. ¿Qué valor ocupa el 2? El de 10. Entonces 2 por 10 son 20. Más, ¿qué valor ocupa el 3? En la unidad. 3 por 1, 3. Entonces eso luego lo multiplico por 3 y lo desarrollo. 100 por 3, más 20 por 3, más 3 por 3. Ahora, ciencias naturales, la relación en los animales y el sistema nervioso de los vertebrados. La relación en los invertebrados. Los animales invertebrados tienen un sistema nervioso formado por nervios y ganglios cerebrales. Los sentidos que más utilizan son el olfato y la vista.
El ojo capta la información, los nervios llevan la información a los ganglios cerebrales y la respuesta al sistema locomotor. El sistema locomotor es aquel que realiza el movimiento y en estos animales lo hemos expresado a través de sus patas. También están los ganglios cerebrales que reciben la información y elaboran respuestas. Movimientos en los animales. Recuerda que en la otra clase te estuve hablando de los movimientos en las plantas, que estos se clasificaban en násteas y tropismos, y los tropismos a su vez se subdividían en gravitropismo, hidrotropismo y fototropismo. Ahora, los movimientos de los animales se llaman tactismos. Los tactismos son movimientos que los seres vivos no fijos a la Tierra y particularmente los unicelulares se reproducen o se producen en respuesta a estímulos del exterior como son la luz, la temperatura, entre otros. Estos tipos de tactismos se llaman quimiotactismo, que es un movimiento o desplazamiento de un ser vivo o parte de él como respuesta a un estímulo producido por una sustancia química. También se podría decir que el quimiotactismo hace respuesta a una conexión, una reacción que tiene un animal con un elemento de la naturaleza, como es el caso de la abeja que es atraída por el polen de las flores. También está el hidrotactismo, es una respuesta animal en la cual el estímulo está representado por el agua o la humedad. Un ejemplo más claro son los gusanos, son las ranas y sapos, ese tipo de animales que siempre le atraen las cosas húmedas. Sistema nervioso de los vertebrados. Los vertebrados son un subfilo muy diverso de cordados que comprenden los animales con espina dorsal o columna vertebral como respuesta de vértebra. Incluye unas 72 a 327 especies actuales. El sistema nervioso de los vertebrados comprende el sistema nervioso central, que a su vez consta del encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico, que consta de numerosos ganglios y nervios. En conclusión, el sistema nervioso es el encargado de mandar cualquier reacción o se encarga de recibir cualquier información que manda el cerebro para cumplirla. Por ejemplo, si el cerebro manda una orden al sistema nervioso de mover las manos, esa es la función que va a cumplir. Ahora bien, en ciencias sociales estaremos hablando sobre la organización del territorio taíno y la sociedad de los taínos. Organización del territorio taíno. Los taínos estaban organizados en los claros de la selva, tierra adentro. El territorio mayormente se organizaba en cacicazgos como principal unidad territorial. Cada cacicazgo agrupaba varias aldeas o yucayeques, que también es un sinónimo de aldea, los cuales estaban dirigidos por los caciques que heredaban esta posición al realizar un hecho extraordinario. El cacique se distinguía por andar con un guanín o disco de oro que colgaba en su pecho. A la llegada de los españoles se crearon 5 cacicazgos principales que son el Marién, el Maguá, el Maguana, Higüey y el Jaragua. Esos son los 5 cacicazgos que se crearon a la llegada de los españoles. Por otro lado está la sociedad taína. La sociedad de los indígenas taínos se dividía en 4 clases sociales principales, que eran los naborías, que era la clase más baja, estaba compuesto por los aldeanos que trabajaban la tierra, los boiques o sacerdotes, que representaban la religiosidad, los nitaínos, que pertenecían a la clase noble por ser familia de caciques, y el cacique, que era el máximo jefe de la tribu. Una de sus funciones era proteger a su cacicazgo en caso de la guerra. Pero si lo organizamos de menor a mayor, decimos naborías, boiques, nitaínos y el cacique. Pero si lo organizamos de acuerdo a su mayor poder, están los caciques, que eran los jefes de los cacicazgos, los nitaínos, los boiques y por último los naborías y el pueblo. Ahora bien, te invito a completar la siguiente actividad. Por ejemplo, dice, el territorio taíno estaba organizado en
recuerdas que estaba organizado, lo que leímos anteriormente, estaba organizados en casi casos. Asimismo, te invito a que completes los demás. Bueno, Junior, hasta aquí ha sido la clase de la semana. Espero que quizás con esta pequeña intervención te haya ayudado para que puedas completar las actividades.